El siguiente trabajo está realizado bajo el tema Política Educativa, correspondiente a la actividad número 6 del Proyecto Integrador Etapa 2. Soy la licenciada Elvia Jacqueline Barrera Soriano, deseando el siguiente video sea de su agrado. Comencemos a hablar de neoliberalismo, el cual es un tipo de economía que se fija principalmente en el sistema capitalista. Recordemos que México es un país capitalista y no tiene otro tipo de política como lo es Cuba o países de otra índole en el cual predomina el socialismo económico. Nuestro país es una nación donde se reconoce principalmente a la industria privada y al hecho de crear riquezas y que éstas pueden generar a su vez una globalización, es decir, exportar e importar, un fundamento económico de esta índole. El capitalismo fue introducido principalmente por Carlos Marx en su libro El capitalista y nos habla de un tipo de economía en el cual nos tenemos que centrar. Ahora hablaremos de qué es una política pública, puesto que esto es un modelo formativo. Existen muchas definiciones de política pública. Citaremos a Julio Franco Corso en su libro Diseño de Políticas Públicas, donde refiere que una política pública tiene que generar un programa público y a su vez estar centrado en un problema público para lograr generar acciones de gobierno, para solventar y resolver esas necesidades de la sociedad. Asimismo, existen dos tipos de implementación de política pública. La política implementada de tipo bottom-up, donde la gente obliga al legislador a crear una política pública, y la implementada de tipo top-down, donde el legislador identifica la necesidad y crea esa política pública. Cualquiera de estas dos darán como satisfacción una necesidad solventada en la sociedad. Después de que ya conocimos qué son las políticas públicas, tenemos que entender que existen varios tipos de ellas, como 1, la referente a la salud, 2, al ambiente, 3, al desarrollo social, 4, a la economía y 5, una política pública educativa. Por mencionar algunas, estas políticas públicas son acciones del gobierno enfocadas a una necesidad. Mi propuesta de política educativa está enfocada en escuelas bilingües para el nivel medio superior, es decir, ¿cuáles son los hechos reales de este tema? Más que nada inician a partir del 2008 y 2009 con la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas organizaciones refieren que el inglés es una lengua franca, o sea, una lengua casi obligatoria para todas las organizaciones a nivel mundial que queremos comunicarnos entre sí. En México existen varios antecedentes o reformas en cuestión de generar nuevas políticas para tratar de hacer el inglés algo obligatorio en nuestro país. En la administración actual de la reforma y en presencia de Esteban Moctezuma, ante su política pública, está generando que sea obligatorio el hecho de aprender inglés en todos los niveles, no importando que el mismo maestro no hable inglés. En lo particular, es un poco inadecuada esa aportación. Sin embargo, son políticas públicas que se están buscando. Nuestra política de escuelas bilingües a nivel medio superior se centra en la institución educativa llamada Centro Educativo Cruz Azul, en donde el nivel bachillerato cuenta con una educación del sistema inglés. Sin embargo, no puede considerarse 100% bilingüe, puesto que los maestros no cuentan con alguna certificación en Cambridge o en alguna otra institución de prestigio, y asimismo, el nivel de alumnos con alguna certificación es bajo. Entonces, esta política centrada en nuestra institución es hacer escuelas bilingües, en donde todas las clases de español, geografía, biología, entre otras, sean impartidas en un idioma inglés, de tal manera que puedan incorporarse los conocimientos y la familiarización de todos estos conceptos y aprender realmente de forma bilingüe. Ahora bien, ¿cuál es el diseño de nuestra política educativa? Número 1. Debemos tener un respaldo ideológico político. El marco legal es lo que relaciona a un sistema ideológico político. ¿Cuáles son los parámetros aquí dentro del marco legal? Primero que nada, los tratados internacionales, como ya vimos anteriormente, los cuales son órganos de carácter internacional. Así como México ha participado en muchos organismos internacionales y después de los organismos internacionales en nuestra Constitución, como en el artículo 3 de la educación, que habla de muchos marcos normativos en cuestión a las características de nuestra educación. Número 2. La valoración de los criterios políticos. Es de suma importancia conocer todos los hechos prácticos que han ocurrido. Esto ya lo mencionamos con anterioridad, sobre todas las propuestas que se han tenido que ir realizando sexenio tras sexenio ante propuestas de políticas. Número 3. La valoración de los criterios técnicos, donde lo más válido es el concepto de eficacia y eficiencia. La eficacia tiene que ver con el desarrollo de la economía,
que este proyecto sea viable y que llegue a tener un buen resultado. Y la eficiencia es que este mismo servicio vaya a tener los beneficios deseados, de tal manera que estas dos nos den una efectividad en este proyecto. El número 4. Los criterios administrativos. Estos están generando, básicamente, son los criterios económicos de análisis, de evaluación y sobre mismo de los resultados. Hablar de la creación de este tema es un tanto complejo. Primero se tiene que generar la implementación, posteriormente una matriz de marco lógico o un índice de indicadores de resultados. Es fundamental para su creación de una política pública, ya que podemos plantear todas las características, los supuestos y las probabilidades que pueden surgir como eventualidades, medios de verificación. Es decir, cómo lo vamos a comprobar, cuáles son los indicadores y el resumen narrativo, qué es lo que queremos conseguir. ¿Cuál es el fin de la política? Sin duda los propósitos, los componentes o algo muy importante, las actividades que vamos a realizar para poder generar. Así podemos englobar los 4 puntos anteriores que ya se platicaron. Nuestra conclusión sobre el diseño de política educativa de escuelas bilingües para la educación media superior, enfocada principalmente en el Centro Educativo Cruz Azul, está orientada en la implementación de materias básicas que marca la Secretaría de Educación Pública en un sistema de inglés, para que los alumnos y los maestros se puedan relacionar. Esto tiene que ver, tal como lo iniciamos nuestro tema, con conceptos de globalización, pues es una necesidad inminente el crecimiento educativo de nuestro país y sobre todo de nuestros estudiantes, porque podemos tener estudiantes de alta calidad. Sin embargo, ¿qué posibilidades existen de que se desarrollen en un curso internacional o de que se relacionen en otro país con niveles educativos si no dominan el 100% de inglés o no tienen algún certificado que pueda brindarles abrir las puertas a un futuro mejor? De tal manera, y por ese motivo, es el diseño de esta política pública educativa. Gracias.